Pues vamos a empezar con esta sesión que es acerca de los enemigos de la humanidad. Le pusimos este título porque, bueno, vamos a hablar de masonería. Es un nombre que no quisimos poner en la publicidad, dado que estas personas están detrás de muchas instituciones, de muchos organismos, y hay miembros suyos también distribuidos por muchos de los sectores de la sociedad. Entonces, por eso no quisimos ponerle el nombre masonería en la publicidad, pero bueno, aquí que ya es la sesión como tal, ya le ponemos el nombre. Y enemigos de la humanidad, porque la masonería no se hace enemiga solamente de cierto grupo, no es enemiga de ciertas personas o de cierta ideología. La masonería, le ponemos el título de enemigos de la humanidad, porque como veremos en esta sesión, están en contra de los valores más fundamentales que debería desarrollar la persona precisamente para desarrollar su humanidad. Entonces, cuando se le quiere quitar esa escala de valores a una persona, lo que se le quiere quitar es la humanidad misma. Por eso le ponemos este título de enemigos de la humanidad. Por cierto, antes de que empiece Giovanna, quiero agregar que, bueno, hay muchas perspectivas desde las que se puede tratar este tema de la masonería, pero por, por la cuestión que nos atañe, que es nuestra integración o nuestra pertenencia a artesanos de Dios, o más bien nuestra colaboración con artesanos de Dios, pues la perspectiva que le vamos a dar es principalmente una perspectiva que tiene que ver también con nuestra religión, que es la religión católica. Entonces, pues claro, vamos a hablar un poco de la dimensión teológica del asunto. De acuerdo. Bueno, justo me gustaría añadir como un comentario al respecto. Precisamente hablando con un sacerdote que me da clase, me decía, bueno, es que hay temas que la filosofía, aunque es la ciencia que da cuenta pues de las causas últimas, hay temas que no agota, que más bien la rebasan, y entonces es por eso que la teología está pues más elevada que ella. Y sí es necesario pues recurrir a ella, la teología. Entonces por esa parte también tomamos ciertas cosas de ella, porque es necesario, porque la búsqueda del entender las cosas nos lleva hacia allá. Ahora, esto también tiene un poco de relación. Ustedes sabrán que hay un versículo en la Biblia que menciona precisamente esto. Las características del oponente, de Satanás. En Mateo 28, si no me equivoco, dice el árbol se conoce por sus frutos. Entonces, podemos estar seguros que podemos encontrar pues al autor de acuerdo a las obras. Entonces, en este caso, cuando hay mentira, cuando hay destrucción, cuando se están matando los sueños, se están matando las virtudes, se están matando como muchas cosas, es decir, no solo la muerte como física, está el enemigo detrás de eso, porque esa es su manera de operar. Bien, ahora esto incluso se puede reconocer pues a lo largo de la historia. Podemos hablar en este tema respecto a la masonería en tres niveles, por así decirlo, para comprenderlo un poquito. El primero sería el histórico político, es decir, como el análisis donde podemos cotejar los datos que cualquier persona podría encontrar. El filosófico, que tiene que ver pues con ideas donde hay que investigar, hay que escarbar, por así decirlo, un poquito más, y en este sentido del pensamiento, de las ideas concretamente. Y un tercer nivel más profundo sería el teológico, ¿de acuerdo? Entonces, pues empezando con esta parte del análisis histórico y político, podemos encontrar diferentes momentos en los que
Estas tres cosas, matar, destruir, robar, las podemos ver claramente. Bien, ¿me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, tenemos también algo que está en la Biblia cuando menciona que pues Satanás también se puede vestir de un ángel de luz. Hablamos en la sesión anterior sobre la nueva era, por ejemplo. Ahora, pues es más fácil, recordemos que Satanás también es una persona, es un ser sumamente inteligente. Entonces él combina ciertas cosas de la realidad, pero las distorsiona más bien, le mete ahí como mentiras con verdades, ¿no? Cuando le dijo a Eva que iba a haber un cambio importante al tomar del fruto prohibido, o sea, eso era cierto. Lo que no era cierto es que se iban a hacer como Dios, por ejemplo. Entonces era mentira con verdad y ahí desfigurándola. Bien, entonces es más fácil, claro, confundir a las personas haciéndoles creer que se les está dando algo bueno, presentándoles como algo bueno, algo que en realidad pues tiene un propósito de matar, destruir y robar. Bien, para esto tenemos algunos ejemplos. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, y es un poco lo que les comentaba al respecto de encontrar en acontecimientos históricos cuestiones también muy enlazadas con lo político. Ajá. Vemos, por ejemplo, ideologías. Actualmente se ven muy fuertes, se ven marchas de miles de personas, se ven marcas por todo el mundo promoviendo ideologías y se ve como esa manifestación, pero la realidad es que se han ido construyendo desde hace mucho tiempo sus raíces, digamos. Recordemos que la filosofía estaría como más, penetrando más profundo en el entendimiento de un acontecimiento histórico y político. Entonces las ideas se pueden detectar antes, ajá, las raíces se pueden detectar antes. Y entonces, por ejemplo, podemos preguntarnos por en qué momento, de qué manera se propagó esta idea de que es un derecho el lastimar a otra persona, porque realmente el filicidio, lo que llaman aborto, es eso. Entonces, ¿cómo llegamos hasta este punto? ¿Cómo llegamos a decir que es la mujer o tiene que ser asesina o no es empoderada? Eso, bueno, tiene sus raíces. Entonces, por decir una ideología sería esa, el feminismo, ¿de acuerdo? Bien, si tú quieres decir algo, René, tú puedes. Si yo voy a agregar algo, Ok, cuando tú termines, puedes pasar la diapositiva. bueno, yo la pasaré. Sí, que bueno, las cosas malas que han surgido a lo largo de la historia, o sea, acontecimientos horribles, no sé, masacres, guerras, no han ocurrido por una búsqueda del mal en sí mismo. Es decir, el ser humano no busca, incluso los malos, lo normal es que no busquen el mal por el mal, sino que buscan el mal confundiéndolo con un bien, o buscan el mal aún sabiendo que es malo, pero porque dentro de todo el mal que están haciendo, persiguen todavía como objetivo, como finalidad, un bien, al menos un bien para ellos mismos, un bien particular, un bien individual, que sería, claro, un bien subjetivo. Entonces, si consideramos eso, podemos empezar a ver cómo es que permea en el entendimiento, tanto del individuo como de las sociedades, cómo va permeando un conjunto de ideas que son falsas, ideas que traen un poco de verdad y un poco de bondad, y entonces en nombre de esta verdad y de esta poca bondad, las personas se inclinan a ser partidarias de determinados modos de pensar, de determinadas ideologías bueno, que hacen suyas, de las cuales se apropian y luego empiezan a vivir en conformidad con estas ideas o con estos modos de pensar. De ahí vienen muchísimas derivaciones de acontecimientos históricos en donde el ser humano ha decaído, donde el ser humano ha cometido graves violaciones contra la propia dignidad del ser humano.
Entonces, esto tiene que ver con la cuestión teológica en el sentido de que, de alguna manera, el ser humano, tanto por su condición, es decir, su condición de no conocer todas las verdades, como por el hecho de que el enemigo está actuando en la historia muchas veces a través de la inspiración que les da a personas que se conocen como grandes pensadores o personas que son muy influyentes en la política. Gracias a estas inspiraciones también es que se han introducido esas ideas que luego van a ser adoptadas por muchos y luego van a hacer mucho daño. Bien, bueno, como les mencionaba al principio, tenemos algunos ejemplos más concretos de lo que mencioné y de lo que mencionó René. Por ejemplo, esta es una pintura que pretende representar algo que pasó hace 400 años más o menos antes de Cristo. Aquí se representa un poco cómo es que la lucha entre la búsqueda de la verdad, la búsqueda genuina de comprender la realidad, pues se enfrenta al enojo, a la furia, a la gran represión de la manipulación de la verdad, de más bien usar el razonamiento, pero para propio beneficio, es decir, los sofistas. Podemos también quizá no sea más familiar la palabra, por ejemplo, demagogia, personas que utilizan la capacidad a lo mejor de oratoria, de retórica, pero simplemente para cautivar a un público hacia sus propios intereses. Lo que en realidad le mueve no es la búsqueda de la verdad. Entonces podríamos hablar incluso de una corrupción de la inteligencia, del propio intelecto, porque la inteligencia pues se perfecciona en la verdad. Si no hay un genuino interés por conocer y más bien las vías que tenemos, las capacidades que tenemos para conocer la realidad y así entender pues la verdad, entonces podemos hablar de una corrupción, podemos hablar de que dejamos a un lado ese recto uso de la razón. ¿Bien? ¿Me regalas el siguiente diapositiva, por favor? Bien, por otra parte, tenemos también que todo esto se va a ver después cómo es que hay una continuidad. Ajá, aquí pues ya estamos hablando de la época medieval y del primero después de Cristo, cuando surgen las herejías, ajá, cuando tenemos que había personas que genuinamente trataban de explicar el misterio de la iglesia de Cristo y decían algo por error, entonces se convocaban los concilios y bueno, lo corregían entre varias personas con la misma intención de encontrar la verdad al respecto. Pero también tenemos personas que en realidad tenían toda la intención de atentar contra lo que Jesucristo instituyó. Ajá, tenían toda la intención de quitarle como de quitarle la gloria en el sentido de decir, bueno, por ejemplo, esta parte de no es hijo de Dios, es como una sombra de él o cosas así. Entonces, claro, si atentas contra la figura de Jesucristo, pues atentas contra lo que Él instituyó. Entonces ya no es la autoridad de Dios la que está, por ejemplo, instituyendo y fundamentando la Iglesia Católica. Ajá, o sea, las herejías estamos hablando que estaban yendo como a la base de lo que está en los fundamentos, pues sí, doctrinales de la Iglesia Católica. Ajá, y pues, bien, ese es el punto que se vea, que es atentamos contra la persona de Jesucristo y su naturaleza y entonces atentamos contra lo que emane de él, en este caso, la Iglesia. Bueno, me dice Zoom que nos quedan unos minutos, poquitos minutos, ¿no? No, a ¿A mí me nadie acaba más de de avisar eso? Zoom que tenemos minutos ilimitados, o sea que no se va a acabar esta sesión, no se va a cerrar sola. Súper, yo no alcancé a leerle, me perdí, pero bueno, gracias por decirme. Entonces,
esa es la cuestión con las herejías, ¿de acuerdo? Si alguien tiene como alguna duda, algún comentario, pues nos pueden decir. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Celia, un favorzote, ¿podrías ayudarnos a cerrar tu micrófono? A menos que quieras decirnos algo. Ay, tú eres muy amable, gracias. Bien, tenemos también el humanismo renacentista, que básicamente distorsiona, recordemos lo que dijimos al principio, ¿no? Como la forma, el patrón, sacándole un análisis psicológico a Satanás, su patrón de conducta es más o menos este, ¿no? Combinar mentiras con verdades. Entonces, pues está en la raíz de muchas ideas distorsionadas de lo que, por ejemplo, se entiende como una persona, como un ser humano. Bien, aquí pues tenemos a uno de los mayores representantes del humanismo renacentista. Básicamente en esta época el ser humano se volvió el centro, el objetivo del mundo, la razón del mundo. Si lo pensamos por el lado teológico, claro, pues nosotros tenemos un lugar muy importante en la Giovanna, te interrumpo creación. tantito. Sí. Bien, aquí nos olvidamos de poner el nombre de esta persona, pero bueno, el nombre de varios que van a ver a continuación, pero él es Erasmo de Rotterdam, uno de los humanistas, como decía Giovanna, más importantes del Renacimiento. Solo quería hacer esa aclaración. Gracias. Entonces, se coloca el ser humano, literalmente antes había un teocentrismo y ahora dice, no, nosotros somos los más importantes, somos la razón, somos la causa, el final, o sea, somos el propósito, somos la respuesta. Entonces, aquí hay un matiz importante, ciertamente. La verdad es que tenemos un lugar muy importante en la creación, pero eso es solo porque somos imagen y semejanza del Creador. Es decir, hay alguien muchísimo más importante y es justamente Él, que en su infinita bondad pues nos ha permitido eh, tener, por amor, pues tener esta imagen y semejanza. Él nos ha dotado de eso. Entonces, ese pequeño matiz cambia todo, porque entonces ahora se rechaza pues la idea de Dios y hay un antropocentrismo. Bien, entonces eso es un cambio también importante. Si no quieres comentar algo más, René, ¿me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Sí, voy a comentar algo más. Bueno. Bueno, otra de las cosas que hace muy importante al humanismo renacentista es que es también una especie de preludio a lo que luego vendría a ser el racionalismo, que es dotar al ser humano, dotar a la cultura, a la sociedad, de una cierta idea de autonomía, una cierta idea de autonomía que empieza a distorsionarse en el sentido de ya no ver la autonomía como un instrumento del que el ser humano se sirve, una capacidad, una facultad de la que el ser humano se sirve para conseguir cierta finalidad, siempre dirigida a su perfección, sino que ahora esta idea de autonomía apenas empieza a erigirse como un valor en sí mismo, como una finalidad en sí misma. Entonces, con esta idea de autonomía también el ser humano empieza a cobrar cierta conciencia o más bien a tener cierta idea sobre su papel dentro de la historia. Empieza a querer renegar de la providencia divina en la historia para empezar a ser él, por así decirlo, el timonel de su propio camino en el decurso del tiempo. Bueno, con eso termino, Giovanna. De acuerdo, gracias. Entonces tenemos aquí a este personaje que participó, bueno, que inició, que originó la Reforma Protestante. Aquí se puede ver mucho más claramente el ataque muy directo hacia la Iglesia Católica, hacia la doctrina.
Pero tenemos, por ejemplo, que hay características muy esenciales del protestantismo de Lutero. Y entre ellas, la que nos interesa señalar, perdón, más ahora, es su rechazo al reconocimiento del Papa. Bueno, las hermanas me podrían recordar cómo se llama eso. Eh, Ellos no reconocen como el ministerio de los sacerdotes, no reconocen el sacramento, no reconocen la ordenación, es decir, no reconocen pues esta sucesión que Jesucristo instituyó. Entonces, pues como sabemos, el primer papa fue Pedro y fue directamente de Jesucristo y así sus sucesores. Entonces, si no reconocemos como lo que Jesucristo instituyó en el orden en, en el sacramento del sacerdocio, y nos vamos así como hasta lo último, entonces estamos rechazando pues la misma autoridad humana que Jesucristo dejó. ¿De acuerdo? Y bueno, recordemos también que el Papa representa pues es la cabeza de la iglesia. Ajá, entonces de alguna manera es como no, iglesia, no hay nada que tú me puedas enseñar sobre quién te instituyó. Y este rechazo es lo que Interrumpo nos otra vez, interesa Joan. como señalar. Sí, Sí, el Papa es cabeza de la iglesia, pero bueno, recordemos, cabeza de la iglesia en la tierra. La cabeza absoluta de la iglesia es Jesucristo. sí, gracias. Por eso mencionaba que era como la autoridad humana. Bien, entonces, si nadie más tiene como algún comentario, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Por favor. Bueno, tenemos, ahora ya estamos en el inicio de lo que se conoce como la modernidad. Bien, este muchacho, este hombre que está aquí en la imagen, es René Descartes. Él es representante de una corriente de pensamiento. Principalmente el racionalismo corresponde pues al área de la epistemología, que es la ciencia que se encarga de dar cuenta de cómo es que conocemos, tenemos certeza del conocimiento. Él desarrolló unas teorías que más bien distorsionan bastante lo que es ese proceso de conocimiento. Racionalismo afirma que pues solo es importante el uso de la razón y por medio de este podemos llegar a las verdades del mundo, a las certezas del mundo. Entre otros errores que él tiene respecto a esto, bueno, vaya, si no tuviéramos cuerpo, por ejemplo, pues no podríamos interactuar con el mundo. Entonces, es evidente que no va por ahí el asunto respecto al conocimiento. Pero esto en realidad tiene una implicación sobre lo que dijo a la manera por la que nosotros podemos conocer, es decir, qué es nuestra alma, dónde están las facultades para pensar cómo es que operan estas facultades. Y entonces se le da muchísimo peso, recordamos que estamos hablando de un antropocentrismo, se le da muchísimo peso a la razón y básicamente lo que él dice es, no es el espíritu como lo que nos eleva hacia lo que podría ser divino, es más bien la razón y no solo nos eleva como en esa dirección, sino que nos asemeja, pero no en el sentido de imagen y semejanza de Dios. O sea, aquí ya Dios no figura en el panorama. René va a explicar un poquito mejor este punto. Bueno, yo voy a hablar sobre un elemento en el pensamiento de Descartes que de alguna manera ya era como un anticipo de la percepción antropológica que tenemos ya en la modernidad
o que tenemos ya en este momento del pensamiento, que ya sería la posmodernidad. Y me refiero a justamente lo que mencionaba Giovanna sobre la forma en la que el ser humano conoce. Descartes, cuando habla del racionalismo, bueno, él no le llama racionalismo, pero cuando él habla de la razón como, como la única fuerza de la que el ser humano debe valerse para poder conocer y de la única de la que de hecho puede valerse para conocer, es decir, solo la razón constituye el conocimiento científico. ¿Qué es lo que está excluyendo aquí? Por lo menos dos cosas. Excluye, por un lado, las verdades de fe, y por otro lado está excluyendo el conocimiento al que podemos acceder a través de los sentidos. Él sí dice que los sentidos son valederos, pero únicamente a condición de haber sido ya de alguna manera legitimados por la razón. Es decir, no debemos confiar en nuestros sentidos, sino que si vamos a confiar es porque nuestra razón nos dicta que es así. Primero la razón, después los sentidos. Y bueno, la cuestión aquí es que esa manera de dirigir el estudio acerca del conocimiento termina por analogarnos o asemejarnos al conocimiento angélico. Es decir, que Descartes en última instancia estaba creyendo, estaba diciendo que el ser humano conoce de la misma forma en la que conocen los ángeles. ¿Y cuál es esta? Bueno, el ser humano para conocer necesita de sus sentidos, necesita del uso de la razón, es decir, necesita de cierto conjunto de operaciones intelectuales para poder llegar a verdades que no ve de manera directa. No tiene un conocimiento directo de muchísimas cosas, por eso tenemos la razón. Tomás de Aquino ya decía que la razón es una evidencia de nuestras limitaciones. Si tenemos la facultad de razonar, es evidente que somos limitados porque necesitamos realizar esas operaciones para llegar a un conocimiento al que no accedemos, como decía, de manera directa. Y bueno, la forma en la que conocen los ángeles sí es de manera directa. Ellos no realizan operaciones del entendimiento, no realizan un proceso racional, es decir, no opera su inteligencia de manera silogística como la nuestra, no parten de premisas para llegar a conclusiones, sino que las esencias ellos la conocen de manera directa. Es como que el concepto les llega directamente. Bueno, pues esto corresponde a los ángeles. Y Descartes, no sé si, bueno, quizás sin darse cuenta, estaba atribuyéndole esa facultad al ser humano, la facultad de llegar al conocimiento de las esencias de manera directa sin la intervención de los sentidos. Y bueno, eso ya iremos viendo que nos va conduciendo a una idea también del ser humano que ya se aleja de la realidad, una idea incluso del conocimiento también que se aleja de la realidad. Esto da lugar a muchísimas interpretaciones sobre la forma en la que el ser humano conoce, muchísimas interpretaciones sobre lo que es la verdad misma, sobre lo que es la realidad, etcétera. Bien, tenemos también la Revolución Francesa. Aquí lo que nos interesa resaltar, pues también es esta promoción del desorden, esta promoción de contradicción, de manifestarse contra la injusticia a través de la violencia y después seguir cometiendo más injusticia, pero algo muy central en lo que promulgaban los iniciadores, los promotores de la Revolución Francesa, pues era este rechazo a la monarquía. En ese momento la monarquía pues tenía su fundamento, digamos, de autoridad en Dios. Entonces era, ok, hay injusticias para el pueblo, la culpa es del monarca, entonces derroquemos al monarca y también derroquemos como de una manera simbólica a su Dios. Ajá, aunque el lema aparentemente pueda sonar muy bonito, igualdad, fraternidad, libertad, en realidad las acciones que la Revolución Francesa promovió es más bien la rebeldía,
contra la autoridad. Entonces, nuevamente, recordemos, hay rasgos, el árbol se conoce por sus frutos. ¿Quién podría estar detrás? Como, ¿quién podría ser el autor de querer promover la rebeldía, de promover el desorden, de promover el matar, destruir y robar? ¿No? Nuevamente vemos ahí como vemos al autor. Bien. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Tenemos por otra parte el liberalismo como corriente de pensamiento que afirma algo así como lo más importante para un ser humano es su libertad, entendiendo libertad como la posibilidad de hacer lo que quiera. Ajá, lo que se le antoje literalmente lo que se antoje, y eso como con correspondencia a ciertos placeres, a ciertos deleites, en diferentes escalas. Pero aquí el punto es como esta distorsión de la libertad, y esto se lleva al plano político, es decir, los políticos en todo caso la política existe para proteger ese derecho, hacer lo que yo quiera. Ajá, esto también se lleva pues al plano de lo social, se lleva al plano en lo religioso, es como un poco ambiguo. Vaya, la búsqueda del liberalismo pues da como resultado cierta búsqueda de lo que a mí me satisface, de egoísmo, promueve muchísimo el egoísmo, el individualismo. En cuestión económica también tenemos la influencia de la ideología liberalista. Entonces, pues nuevamente, podemos ver rasgos que van en contra de lo que sería, por ejemplo, la fe, la esperanza y la caridad, ¿no? Lo que debería desarrollar un ser humano que busque llegar a su plenitud. Ajá. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Y solo voy a aclarar, el que vemos en la imagen es el filósofo John Locke. Él fue previo a la Revolución Francesa, es decir, no por poner esta imagen después de la Revolución Francesa quiere decir que vino después. Más bien fue mucho antes, él fue casi contemporáneo de Descartes, ambos del siglo XVII. La Revolución Francesa fue a finales del siglo XVIII. Y de hecho el liberalismo fue la ideología responsable, la ideología a la que obedecían los propósitos de los revolucionarios franceses. Gracias. Bueno, tenemos una fuerte corriente igualmente ideológica, política. Hay que señalar algo, pues sí, importante, que nuevamente la filosofía penetra más profundo en lo que sería el análisis histórico y político, porque detecta las ideas, desde donde se pueden como encontrar los orígenes y la continuidad. Ajá, entonces, pues el comunismo en realidad nació así como el liberalismo, así como otros ejemplos que hemos dado, con una filosofía, ajá, como una corriente de pensamiento. En este caso, pues inició propiamente con Carlos Marx. Él literalmente mencionaba que la religión era de personas fácilmente manipulables, pues un hombre bastante ignorante en el sentido que no conocía, por ejemplo, quienes forman parte del ministerio de la iglesia. El problema es que tuvo una fuerte influencia. Él, él mencionaba que él ya había encontrado como la fórmula de cómo es que la historia se estaba desarrollando, y por lo tanto, como ya había logrado entender y explicar el mundo a través de esa fórmula, pues podía encontrar la solución. Y para esto él hablaba de una lucha de oprimidos contra opresores, y para esto decía que la religión era pues un problema con el que se oprimía a las personas. Abiertamente él estuvo muy en contra de eso. Ahora el marxismo propiamente se ramificó
en muchísimas otras ideologías que actualmente podemos encontrar. Bien, bueno, ¿me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Sí, solo quiero decir algo más. El socialismo, en pocas palabras, es una corriente política que propone, eh, bueno, podría decirse más bien que es una corriente económica, es decir, habla sobre el modo de producción. Lo que propone es la eliminación o la erradicación de la propiedad privada. Bien, y algo que pues ha ocurrido en las últimas 3, 4 décadas, la llamada revolución sexual nuevamente se presenta como algo bueno, algo que viene a liberar al ser humano. Recordemos que para esto el liberalismo ya dijo la libertad es el valor más importante y distorsiona lo que es la libertad. Su definición de libertad es pues a modo, muy conveniente, con toda esta base de fondo del egoísmo, del individualismo, del antropocentrismo. Ajá, entonces se entiende como revolución sexual una especie de liberación, pero concretamente cuando se refiere a lo sexual, claro, pues está apuntando hacia parte de la naturaleza del ser humano. Y entonces lo que está haciendo más bien, si ya la propia idea de libertad está distorsionada, bueno, también la idea de sexualidad está distorsionada, algo así como si fuéramos entre los pensadores que, bueno, Locke era empirista, pero el punto es que si se piensa al ser humano solamente como alguien que está dotado de un cuerpo de sentidos y se hace a un lado las aspiraciones a lo trascendente, al amor, a la búsqueda de Dios, pues entonces se tiene a seres humanos que en teoría si logran satisfacer su derecho al placer sexual, pues entonces en teoría son seres humanos libres y son seres humanos felices. Entonces, aquí viene toda una distorsión de la propia naturaleza humana y de algo que es pues bastante sensible, que es esta pregunta por el por qué somos seres sexuados, con qué propósito, algo que la Iglesia Católica, por ejemplo, responderá a través del Papa San Juan Pablo II con teología del cuerpo, ajá, con esta respuesta por el por qué somos seres sexuados, ¿de acuerdo? Bien, entonces eso sería todo por mi parte. Gracias, Giovanna. Bueno, la revolución sexual también consistió, además de lo que nos menciona Giovanna, consistió en un conjunto de movimientos sociales que iniciaron con el llamado Mayo francés. Lo que se pedía, bueno, claro, estos movimientos fueron constituidos y dirigidos principalmente por jóvenes. Lo que se quería con estas marchas, con estos movimientos sociales, era decir que nadie tiene por qué venir a decirles a ellos qué hacer con su cuerpo o qué tipo de acciones sexuales evitar si ellos querían realizarlos. Es decir, mi sexualidad o el dueño de mi sexualidad soy yo. No tiene por qué venir la iglesia, principalmente esto va claro contra la iglesia, no tiene por qué venir la iglesia a decirme que yo tengo que permanecer virgen, que tengo que practicar la castidad, sino que yo como alguien que ejerce su autonomía de manera plena, tengo que decidir por mi cuenta cuándo quiero tener sexo y si quiero tenerlo por placer y quiero tenerlo ahora y con la cantidad de personas que a mí se me antoje, entonces lo voy a hacer. Y entonces, estas marchas fueron precisamente para esta proclama. Y bueno, con todo esto que hemos dicho, con esta lista que les hemos dado de algunos ejemplos de las desviaciones del intelecto, ejemplos de las desviaciones de lo que el ser humano tendría que hacer como ser humano, es decir, como un ser responsable, consciente de sus acciones, consciente de hasta dónde pueden llegar las consecuencias de lo que piensa y de cómo ordena sus acciones a sus pensamientos. Bueno, pues estas desviaciones
que son causadas hasta cierto punto por el enemigo, por las confusiones, por el no saber en dónde se encuentra la verdad o por empezar a perder incluso el interés por buscarla. Bueno, todo esto lo que nos dice es que desde siempre ha existido ese interés por parte del maligno de alejar al ser humano de su propósito y además de empezar a diluir dentro del territorio de las ideas, pues la imagen misma de Cristo o la imagen de Dios. Es decir, la imagen de un fulcro, la imagen de una roca firme que nos permita evaluar toda la realidad, que nos permita entender que tenemos ciertos deberes, tanto para con el Creador como para con nuestro prójimo. Entonces, cuando la autonomía se empieza a resaltar, ya el ser humano empieza a perder de vista estas ideas que le van a permitir o que le permitirían, si las lleva a cabo, desplegar a plenitud su naturaleza para alcanzar la felicidad. Y bueno, lo que podemos ver también con todo esto es que siempre detrás ha habido, o siempre en la historia han habido grupos que tratan de conducir a la humanidad hacia un precipicio, hacia un lugar a donde no tiene que dirigirse si lo que busca es la verdadera prosperidad y el verdadero progreso. Con esto tampoco queremos decir que todos estos acontecimientos o ideas que hemos mencionado están ligadas o que detrás de ellas se conserva, al menos aquí en la Tierra, cierta unidad o cierta identidad. Es decir, no son los mismos grupos o las mismas organizaciones las que han hecho todo esto a lo largo de la historia. Lo que permanece es la intención por parte del enemigo de desviarnos de nuestro propósito último, que tiene que ver con lo religioso, con lo espiritual. Pero sí hay, sin embargo, sí existe un grupo que al menos, por lo que sabemos, al menos desde hace cerca de 3 siglos, sí ha estado operando de manera unida, de manera uniforme, porque sí ha conservado identidad generación tras generación. Este grupo ha tratado de llevar a cabo todos estos propósitos de desviación y de corrupción de la humanidad. Nos referimos a los masones. Ahora, los masones, vamos a decir primero quiénes dicen que son, porque, bueno, no sé si será el caso de alguien de nuestro público, de alguien de los que nos escucha, pero a mí por lo menos me ha pasado que he conocido a varias personas que me han comentado que los han invitado a participar de las llamadas tenidas masónicas o de las logias masónicas. Y siempre, claro, vienen con la idea de que los masones son benefactores de la humanidad, que son filántropos, porque es justo esta idea la que les presentan o con la que se presentan los masones cuando invitan a las personas a participar de sus logias. Los masones, aparte de decir que son benefactores de la humanidad, claro, dicen que no tienen ningún interés en materia política, que no tienen ningún interés en materia religiosa, que lo único que les interesa es tener una especie de, bueno, un conjunto de especies de tertulias para poder dialogar acerca de cuestiones intelectuales, para poder preparar o formar a sus miembros en el territorio intelectual, para que puedan ser personas de bien, personas de provecho, para que puedan desarrollarse como mejores pensadores. Y bueno, de esta manera, una vez desarrollados como mejores pensadores, puedan, por supuesto, rendirle un mayor bien a la humanidad. Y bueno, esto es lo que se les dice a los participantes, a los miembros. Y claro, hay una cuestión que también los masones aducen, y esta cuestión que tiene que ver con su origen es que ellos proceden o provienen desde la época del templo de Salomón, de la construcción del templo de Salomón. De hecho, su nombre, masones, que viene de la palabra mason, que significa albañil,
se nombran así, se intitulan así ellos mismos, porque habiendo dicho que proceden desde los tiempos del templo de Salomón, dicen que uno de sus iniciadores fue Hiram. Hiram era el arquitecto de Salomón, el encargado de las obras de la construcción del templo, y bueno, ellos como albañiles, como seguidores de Hiram, lo que hacen, lo que están haciendo y han hecho durante siglos es precisamente llevar a cabo una cierta construcción. Entonces ellos dicen que se dividen en dos tipos de masonería, en el sentido que ya he mencionado, o más bien partiendo de lo que ya he mencionado. Una es la masonería operativa o la masonería constructiva, que es precisamente toda esta cadena, cadena generacional que viene desde Irán, que consiste en irle transmitiendo a los nuevos adeptos y les transmitiendo los saberes del maestro. El maestro constructor le va transmitiendo los saberes a través de la práctica, por supuesto también, a el aprendiz o a los aprendices. Ahora, desde esos tiempos se sabía que los gremios, o dentro de los gremios de constructores, no se le revelaba todo el saber en una sola exhibición, por así decir, a los aprendices, sino que poco a poco al aprendiz se le iba dando un poco más de conocimiento en la medida en la que fuera ostentando el aprendiz una mayor capacidad y también un aprendizaje adecuado de las reglas de construcción y de las técnicas que se le van enseñando. Entonces, cuando el maestro considera que el aprendiz ya está listo para recibir el siguiente conocimiento, claro, de conocimiento acerca de la arquitectura, de la construcción, entonces el maestro ya puede irle revelando estos saberes. Y con esta idea, con este argumento, es que los masones les dicen a sus miembros que no les van a revelar todos los secretos que ellos guardan en una sola exhibición, sino que del mismo modo, en la medida en la que los aprendices o los nuevos miembros vayan mostrando buenas intenciones para con la logia y vayan mostrando también mayores capacidades, pues van a ir ascendiendo de rango y en cada nuevo rango se les va a ir revelando un nuevo secreto. De tal modo que se espera que al final, cuando hayan adquirido uno de los mayores rangos, o un rango por lo menos muy superior al de la mayoría, pues puedan acceder al conocimiento completo de esos secretos que se les han guardado. Y bueno, la masonería, aparte de dividirse en esto que sería la masonería constructiva, que es la de los constructores, literalmente constructores, se divide después o engendra después a lo que se llama masonería especulativa, que es la que ya conocemos hoy. Esta masonería especulativa pues surge en el siglo XVIII, allá por 1717, en Inglaterra, y esta masonería, que ya es la masonería especulativa, ya no tiene interés de la construcción de templos, la construcción de edificios, sino que ahora la intención de la masonería como constructor es precisamente llegar a construir una nueva sociedad. Y bueno, ¿en qué va a consistir esa nueva sociedad? No, nadie lo sabe, es decir, la masonería guarda ese secreto y no se lo dice a sus aprendices. Pero, pues claro, si desde el principio niega que tiene intereses políticos e intereses religiosos, y lo que dice es que sus intereses son simplemente benévolos, simplemente filántropos, pues quienes caigan en este engaño, o sea, sus miembros, la mayoría de sus miembros, pues van a pensar, por supuesto, que no importa, y de hecho así les dicen, no importa cuáles sean tus creencias religiosas, no importa si crees en Buda, no importa si te apegas o prefieres apegarte al hinduismo, no importa si eres musulmán, eres cristiano, no importa lo que seas, puedes pertenecer a las logias, porque no tenemos ningún interés de tratar asuntos religiosos. Solo nos interesa, como he dicho, beneficiar a la humanidad.
construir una nueva sociedad y una sociedad mejorada. Ahora, ¿quiénes son en realidad los masones? Ya he hablado de lo que ellos dicen acerca de sí mismos. Bueno, pues la realidad de la masonería se puede ver en principio cuando tomamos en cuenta su carácter secreto. Es decir, se trata de una sociedad secreta, no solo secreta en el sentido de que se oculte, es decir, que oculte sus reuniones, que oculte sus intenciones a la sociedad a la que pertenece, porque estamos hablando también del resto del mundo, no solo de los masones. O sea, los masones, aunque se reúnen en logias, aunque ellos mismos sean una sociedad, a su vez pertenecen a una sociedad más grande que es la sociedad global. Y bueno, decía, no solo son secretos en el sentido de que mantienen secretas sus intenciones a la mayoría de la sociedad o a la sociedad de fuera, sino que también mantienen los secretos, como ya he dicho también, hacia sus mismos miembros. Ahora, aquí, pues cabría sospechar, por eso decía en principio, cabría sospechar para iniciar que las personas que se integran de alguna manera van a ser objeto de cierta, o pueden por lo menos ser proclives a cierta manipulación, precisamente porque no se les dice cuál es la finalidad última de todo lo que están haciendo. Es como construir una enorme pirámide de burocracia, una enorme pirámide burocrática, donde el trabajo está dividido y subdividido, de tal manera que cada cual, es decir, cada miembro, realiza una parte del trabajo sin tener contacto con la parte posterior del proceso, y entonces es como trabajar a ciegas. Y claro, toda vez que les dicen que los propósitos son buenos, las personas, pues de manera ingenua, las que pertenecen a las logias de manera ingenua, pues acceden a llevar a cabo lo que se les pide. Otra cosa que da para sospechar mucho de ellos son los tipos de juramento que se les exigen hacer a los nuevos miembros, y además los juramentos que se les exigen realizar a los mismos cuando acceden, es decir, no solo cuando pasan a formar parte de la masonería, sino también cuando acceden a nuevas jerarquías, porque estos juramentos no son juramentos que den a notar ninguna benevolencia. En ellos juran incluso con su vida. Hay juramentos donde dicen incluso cosas como que me corten la lengua, que me desmembren, que me corten la cabeza y que la cuelguen ahí en medio del lugar donde se reúnen para que los nuevos miembros puedan ver lo que les va a pasar si traicionan. Es decir, yo voy a jurar como miembro que me pase todo eso, más bien voy a jurar no decir los secretos, lo que yo sé, los pocos secretos que se me revelen, no los voy a decir, y el juramento pues viene condicionado o viene acompañado de esta parte, del aspecto de poner incluso como, como a préstamo mi propio beneficio, incluso mi propia vida. Y bueno, también se sabe que ha ocurrido, de hecho, que los masones en ocasiones han cometido el asesinato de sus mismos miembros cuando estos han traicionado los propósitos de la masonería. Entonces, claro, no se puede decir que verdaderamente son benévolos si les ocultan las intenciones a sus miembros y además hacen mal contra sus propios miembros, es decir, ellos mismos caen en traición en contra de sus propios miembros. ¿Cuáles son los orígenes de la masonería? Esto es un poquito más difícil de tratar, al menos en la bibliografía que hemos consultado, en las investigaciones que hemos hecho para conocer el origen, pues no hemos encontrado un consenso sobre un punto concreto de la historia donde se hayan originado. Claro, ya he mencionado los orígenes mencionados a su vez por los propios masones, pero no podemos fiarnos de lo que los masones digan acerca de sí mismos. Es decir, para empezar, sería absurdo creer que de verdad la masonería es benévola, que de verdad quiere construir algo bueno para la sociedad. Y en ese sentido, pues creer que de verdad sus orígenes se encuentren en los tiempos del mismo rey Salomón. Pero
a pesar de que no hay un consenso, incluso de los autores que han hablado, que han desvelado las malas intenciones de la masonería, lo que sí hemos notado, lo que podemos decir, es que se estima, se cree que pueden tener su origen, estamos hablando ya de lo que sería la masonería especulativa, que en realidad es la masonería que nos atañe, es decir, esa masonería malintencionada, puede que tenga sus orígenes en la desintegración de los caballeros templarios, puesto que estos ya tenían ciertas intenciones ocultas, ya se reunían siempre con propósitos que eran contrarios a las intenciones de la Iglesia. Y bueno, también esto se atribuye a los Rosacruces, es decir, un grupo, también una sociedad secreta, principalmente ocultista y esotérica, una sociedad que ya existía desde la Reforma Protestante, es decir, por lo menos se pueden rastrear su existencia hasta ese momento, y se estima también que luego los Rosacruces empezaron a conspirar y de ellos surgió la masonería. De esto también hay cierto consenso en que por lo menos surgió, o se sabe que surgió en 1717 en Inglaterra, a través de reuniones que se hacían precisamente con el propósito de empezar a derrocar a la iglesia. Y bueno, de ahí se sigue también que cuando se quiere derrocar a la iglesia, lo que se busca también, o en primer lugar, es empezar a derrocar sus escalas de valores, o la escala de valores promovida por el cristianismo. Ahora veamos un poco acerca de sus verdaderas intenciones para con sus miembros. Bueno, ya mencioné que los llaman, que los seducen a base de mentiras, les dicen que son benévolos, les dicen que van a obtener cierto beneficio también los mismos miembros porque se van a desarrollar intelectualmente, van a realizarse personalmente. Bueno, pues con ellos tampoco es desinteresada su intención, es decir, no es una buena intención la que tienen los mismos líderes masones para con sus miembros. ¿Por qué? Pues porque a ellos, al no revelarles todos los secretos, puede decírseles en nombre o más bien bajo la promesa de darles nuevos cargos, nuevas jerarquías, se les pide realizar ciertas obras en su vida civil. Y claro, los masones también tienen la característica de no buscar a cualquier persona para que se forme parte de sus logias, sino que tienen como objetivo, normalmente, personas que ya tienen cargos importantes dentro de la política o dentro de las instituciones. Porque una vez dentro, les exigen, bajo juramento, que ellos proporcionen ciertos beneficios a los mismos hermanos de la logia. Es decir, si alguien que tiene un cargo político importante tiene la oportunidad de contratar a un grupo de personas o a una persona para ejercer también algún otro cargo importante, pues ellos van a procurar siempre que esa persona sea también un miembro de las logias. Y muchas veces ellos mismos no saben, como ya he dicho, cuáles son las intenciones o para qué se les quiere, para qué se quiere que ellos estén expandiendo las redes de la masonería dentro de las instituciones. Y esto es tan insensible para ellos, es decir, tampoco se percatan de ellos, que incluso podría ser que algún masón que pertenezca al cristianismo, porque, como he dicho, aceptan cristianos, y claro, normalmente los que aceptan, o los cristianos que tienen interés de pertenecer a la masonería, son los protestantes, pues pudiera ser que un cristiano protestante, en algún momento, se organice con verdaderos católicos, pues los católicos podrían muy bien organizarse para cierto beneficio de la sociedad, pues realizar ciertas obras de caridad, por ejemplo, con los protestantes,
Y bueno, ahí es donde se pueden empezar a colar los masones. Y siempre siguiendo estas ideas de beneficiar a la sociedad, y esto realizado a través de la ingenuidad de los propios miembros, pues pueden empezar a tejer redes enormes, incluso redes a escala mundial, como ya empezamos a ver en nuestros tiempos. Y bueno, luego, ¿cuál es su intención para con el mundo? Su intención no es de ninguna manera lo que ellos dicen, es decir, beneficiar a la sociedad o, o dirigirla en pos de su progreso, de su prosperidad, de su realización, sino todo lo contrario. La intención hacia el mundo, en realidad, es la destrucción a través de la mentira. ¿Qué es lo que quieren destruir? Lo que quieren destruir son todos los valores que constituyen lo verdaderamente humano, o todos los valores que a la persona y a la sociedad los llevaría a la prosperidad y al progreso. Porque destruyendo estos valores es como la masonería puede hacerse mucho mejor con el poder. Un ejemplo, pues es lo que ha mencionado Giovanna, el feminismo. A través del feminismo, a través de las verdades del feminismo, por ejemplo, ¿qué verdad? Pues que la mujer de alguna manera ha sufrido como mujer ciertas injusticias, por ejemplo, cuando no se le permitía el sufragio. Eh, bueno, entonces, a través de las verdades del feminismo, pues se cuelan las mentiras del feminismo. ¿Qué mentiras? Pues ya hemos hablado un poco de esto antes, por ejemplo, la situación del aborto, es decir, que la mujer crea que de verdad tiene el derecho de asesinar a su hijo. Está también la cuestión dentro del feminismo de la realización de la mujer fuera del matrimonio, es decir, como si el matrimonio fuera una especie de opresión para la mujer. Y bueno, con esto viene también de la mano la destrucción del valor de la familia. Bueno, son solo algunos ejemplos. Y siempre esta destrucción viene acompañada de mentiras porque se le promete a las personas, a los adeptos de estas ideologías, se les promete un beneficio que nunca les llega. En este caso, a la mujer se le promete el beneficio de la protección tanto de su cuerpo como de su dignidad y de su libertad. Cosa falsa porque es justamente lo que se le quita cuando se le hace participar de estas ideologías. Hay tres principios o tres intenciones primordiales que tiene la masonería y son una, derrocar toda forma de gobierno. Esta es la primera. Buscan echar abajo toda forma de gobierno, es decir, instalar la anarquía, una anarquía general, porque es justamente el territorio de la política, o por lo menos los gobiernos. Vemos el ejemplo de la monarquía, en el caso de la Revolución Francesa, les estorbaba la monarquía y entonces la decapitaron a través de decapitar al mismo rey en la guillotina. Y bueno, al derrocar toda forma de gobierno, pues claro, los masones tendrían una posibilidad mucho mayor de hacerse con un poder mundial. Es una situación que también ya empezamos a ver. Los gobiernos empiezan a ser ya no gobiernos, pero únicamente de nombre, gobiernos nominales solamente, porque el verdadero ejercicio del poder empieza a incorporarse, o más bien a monopolizarse en pocas manos en un panorama mundial. Bueno, la siguiente intención que tienen como principio, además de derrocar toda forma de gobierno, es acabar con la propiedad privada. Claro que esto es una mentira. Se le dice a la gente, y esto ha ocurrido principalmente por el instrumento del socialismo, se le dice a la gente que la propiedad, es decir, que los beneficios de la naturaleza, que los beneficios de la industria, de la producción, deben ser para todos porque eso es lo justo. Y entonces, si deben ser para todos, pues deben distribuirse equitativamente y no se va a poder distribuir equitativamente si no es
a través de la erradicación de la propiedad privada. Esto es, que yo no pueda decirme dueño de ningún bien material, que mis bienes sean más bien cosas que yo voy a utilizar en algún momento, pero que en cualquier otro momento puede venir quien sea a utilizarlo también, es decir, compartir los bienes materiales. Y esto también se puede ver, es decir, este espíritu de la erradicación de la propiedad se puede ver también dentro de las logias, porque se promueve mucho en ellas también la idea de que incluso las mujeres no deben ser propiedad de nadie, es decir, propiedad de un hombre, lo cual significa o es sinónimo de que la mujer pase a ser propiedad de todos. Y entonces cuando la masonería quiere acabar con la propiedad privada, en realidad lo que quiere es despojar a la sociedad de los bienes materiales más grandes, de los bienes materiales más importantes. Y entonces quiere más bien realizar una especie de hurto masivo. Es decir, le dice a la sociedad que ésta no tiene la propiedad sobre las cosas, sobre la industria, sobre los bienes materiales, sobre el dinero, y entonces ellos, una vez hecho eso, tienen ya la capacidad o la facilidad de apropiarse de eso que le acaban de decir a las personas o a la sociedad que no les pertenece. Y el último y el más importante es la iglesia, acabar con la iglesia. Su enemigo directamente frontal es precisamente la iglesia, me refiero desde luego a la iglesia católica, y es su enemigo frontal porque todos los valores que se promueven dentro de las logias masónicas son el contrario, son diametralmente opuestas a los valores del cristianismo. En el cristianismo se le dice al individuo, o el cristianismo más bien consiste en una religiosidad, una espiritualidad, en donde el individuo se hace dueño de sí mismo en el sentido de hacerse dueño de sus pasiones, en poder regular sus pasiones a través de su voluntad. Esto quiere decir que el individuo fortalece su voluntad, por lo tanto fortalece su espiritualidad, por lo tanto desarrolla mejor la virtud. Y esto no solo hace esto, sino que en el acto la persona también lo que está haciendo es glorificar a Dios. Cuando el ser humano se desarrolla verdaderamente, cuando el ser humano se hace dueño de sus pasiones y no esclavo de sus pasiones, al mismo tiempo está glorificando a Dios. Esto solo por poner un ejemplo. Y bueno, ¿qué es lo que dicen los masones acerca de las pasiones? Pues que más bien nosotros como autónomos debemos dejarnos gobernar por ellas, que la naturaleza nos ha dotado de un conjunto de beneficios de los cuales debemos gozar y que es en contra de la naturaleza pretender nosotros gobernarlas y además de gobernarlas, suprimirlas. Y bueno, por eso, más bien esto es un ejemplo de por qué decimos que la escala de valores se confronta directamente con la de la iglesia. Y claro, también, y es que la iglesia, no solo como institución religiosa, sino también como institución espiritual, en el sentido de que vela por la búsqueda de la verdad. La iglesia siempre ha tenido la intención de promover el carácter verdaderamente científico, la investigación, el uso de la razón, es decir, el uso correcto de la razón, es decir, en otras palabras, el desarrollo de lo verdaderamente humano. Bueno, pues solamente un cristiano verdadero, o sea, un cristiano que ha desarrollado todo lo que menciono, un cristiano que ama verdaderamente a Dios, que ama verdaderamente a Cristo, podría ver o captar con mucha facilidad el engaño de la masonería. Y en este sentido, los cristianos son una especie de baluarte, son una especie de muro de contención en contra de los planes de la masonería. Dicho sea de paso que la masonería, si esto también se puede deducir, ¿no? Se puede intuir. Si la masonería les exige a sus miembros que a la vez pertenecen a instituciones o a cargos importantes, les exige colocar dentro de esos cargos a otras personas que son de la misma logia, es decir, a otros masones, pues se entenderá
que la situación actual del mundo está regida de alguna manera por muchísimos masones, que por lo menos se puede saber que hay muchísimos masones dentro de las instituciones de salud, las instituciones de educación, incluso dentro de la política, precisamente por el poder que se han ido armando a través de los siglos y a través de la contribución de sus propios miembros, que no siempre saben cuáles son las intenciones de la masonería. Y bueno, hay una proclama que también ha mencionado Giovanna, una proclama que se usaba mucho durante la Revolución Francesa que también fue motivada, fue propulsada por los masones, y esa proclama es la de libertad, igualdad y fraternidad. Claro que esto suena muy bello, y claro que es verdad que la libertad, la igualdad y la fraternidad son bienes enormes. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es cómo entienden los masones, cómo entienden las mismas logias esto de libertad, igualdad y fraternidad. Para empezar, la libertad es la libertad del liberalismo, es decir, la libertad entendida en su sentido negativo, o sea, hacer lo que yo quiera sin trabas. No la libertad verdadera, que es elegir siempre lo mejor, y además de elegir siempre lo mejor, yo mismo luchar, esforzarme todo el tiempo por ser capaz de percibir intelectualmente qué es lo mejor. Luego está la igualdad. La igualdad, ellos no la ven en el sentido verdadero, que sería la igualdad en cuanto a la dignidad y la naturaleza que poseemos. Todos somos iguales en naturaleza porque somos seres humanos, y somos iguales en dignidad porque somos criaturas de Dios. Y no cualquier criatura de Dios, sino una criatura que Dios ha puesto en un sitio singular, en un sitio privilegiado dentro del orden creado. Bueno, pues ellos no lo entienden así. Para ellos la igualdad es la igualdad que sostenía dentro del socialismo. Bueno, cuando hablaba del socialismo. Se entiende más bien ahí que la igualdad es una igualdad de derecho, que todo el ser humano, por el simple hecho de nacer, ya amerita tener todo lo que los demás tengan. Es decir, si el rico es rico, entonces yo por qué no tendría que ser rico también. Ya no se considera el mérito, no se considera el trabajo, no se considera ni siquiera la providencia divina o la voluntad divina. Es decir, si yo nací en determinada circunstancia, es porque Dios lo permitió, por lo menos. Si lo permite es precisamente porque no le interesa a Dios que yo me desarrolle en el territorio de lo económico. A Dios lo que le interesa es que yo me desarrolle en el territorio de lo espiritual. Lo que le interesa es mi corazón, no mis bienes materiales o mis posesiones. Y por último, la fraternidad. También la fraternidad es buena si se entiende bien, es decir, que todos somos hermanos porque todos somos hijos de Dios en un sentido. Pero ellos entienden la fraternidad más bien como una pura fraternidad entre hermanos de logia. O sea, se van a cuidar entre hermanos de logia, pero si se amerita que entre ellos mismos, o que ellos, más bien que alguno de ellos, traicione a la sociedad de fuera, entonces eso es valedero, eso está bien. Ahí ya no se considera ninguna traición a la fraternidad, porque fraternidad es únicamente la que se da entre los miembros de las logias. Y bueno, veamos este último punto, que es el del vínculo entre el judaísmo y la masonería. Bueno, hemos leído ya de varias fuentes, de escritos principalmente por parte de sacerdotes que hablan del tema, que hay un vínculo entre el judaísmo y la masonería, pero un vínculo de jerarquía, es decir, que una tiene que estar al servicio de la otra. O sea que por los datos, por la información que se tiene, se deduce que uno está al servicio del otro. Y bueno, que los datos además nos dicen que el que está al servicio del otro es la masonería, es decir, que la masonería está al servicio del judaísmo. Esto podría sonar muy extraño en principio cuando se ha dicho que la masonería está en contra de la religión, que la masonería está en contra de toda forma de gobierno,
o que la masonería por lo menos no tiene ningún interés en resaltar o en acentuar una religión por encima de otra, sino que más bien trata de ponerlas todas al mismo nivel precisamente para dividirlas. Sonaría extraño considerando esto, pero no lo es si consideramos que en los hechos y en las consecuencias, quienes han resultado beneficiados por la masonería es precisamente el judaísmo. Y no solo esto, sino que los mismos símbolos que se utilizan dentro de las logias son símbolos que proceden también del judaísmo. Por ejemplo, se habla mucho de Irán, eh, los edificios donde tienen sus reuniones, tienen la forma del templo de Salomón. Eh, entonces, no solo eso, sino que cuando han llegado a ocurrir ciertos eventos en la historia causados por los masones, eventos que afectan a gran parte de la sociedad o eventos que afectan, por ejemplo, a la iglesia, pues resulta que en esos eventos quedan indemnes, quedan como intocables los judíos. Y no solo eso, sino que además, como por casualidad, resultan beneficiados de esos eventos. Y bueno, también debemos considerar que lo que hace la masonería con el cristianismo, sus intenciones, son muy semejantes a las que ha tenido el judaísmo desde la llegada de Cristo. Recordemos que cuando Cristo llegó vino a abolir el judaísmo. Es decir, la religión oficial ya no iba a ser el judaísmo, sino que ahora él vino a cambiar el cetro, vino a tomar el cetro para instalar la religión nueva oficial, la perfección de la anterior, que es el cristianismo, donde se trata ya no de una religión solo de culto, de seguir, más bien de practicar la pura obediencia, una obediencia bajo la dirección de Dios, sino que ahora se trata de crecer en el ámbito interior, se trata de glorificar a Dios a través y ante todo del amor. Bueno, pues el judaísmo desde el principio estuvo en contra de esto. Bueno, estamos hablando de los fariseos, del fariseísmo y de los judíos que no creyeron en el mesianismo de Cristo. Esos judíos perduran hasta hoy. Y ellos, estando en contra de Cristo, pues buscan su destrucción, lo detestan, buscan realizar conjunto de calumnias en contra suya. También los judíos inspiraron a algunos emperadores para las persecuciones cristianas. Y bueno, resulta también que los judíos fueron, a través de la masonería, fueron quitándole o despojando a la iglesia de sus bienes. Y una vez que las despojan de sus bienes en nombre del beneficio de la sociedad, pues ellos se han apropiado de muchos de ellos. Entonces, estos datos, entre otros que no voy a mencionar aquí porque son muchos, pueden darnos una pista, pueden hacer que digamos razonablemente que el judaísmo está detrás de la masonería. Bueno, ya para terminar voy a hablar de una cita de este sacerdote que es José María Caro Rodríguez. Él fue un cardenal chileno del siglo pasado, en un libro donde él habla sobre la masonería y habla sobre los diferentes misterios que se manejan dentro de las logias, y termina con esta especie de conclusión. Él dice: la masonería es la conspiración habilidosamente organizada y disciplinada contra Jesucristo y la Iglesia, y consiguientemente contra Dios mismo, contra todo lo que significa orden y respeto a alguna autoridad y reconocimiento de algún deber que cumplir y de un freno a nuestras pasiones. Termina la cita, lo cual dice, por supuesto, cierta rabia contra la humanidad misma. No se puede el ser humano desarrollar, no puede crecer como sociedad, no puede esperar un verdadero progreso cuando desata sus pasiones y se hace esclavo de las mismas. Bueno, con esto terminamos la exposición. Bueno, yo voy a agregar algo súper rápido. Tuve problemas con mi computadora y me sacó Zoom, pero justamente si se dan cuenta todo lo que René está señalando es
esta búsqueda, o sea, cada una de las vías en donde se puede ver la influencia de los masones, pues apunta hacia poner obstáculos, sino es que impedir totalmente que las personas nos acerquemos a Dios. Entonces, todo lo que dijimos está en una bibliografía que les compartiremos, pero lo que nos interesa también compartir es que justamente la iglesia pues ha escrito al respecto. Uno de los sacerdotes que también ha denunciado como este movimiento, esta secta, mencionaba, bueno, lo más importante, quizá ahorita no vamos a salir a las calles a marchar contra los masones porque pues probablemente no tenga sentido, pero aquí lo que a cada uno nos corresponde pues es justamente ser cristianos, es decir, a Satanás pues se le vence con un corazón puro, entonces a lo que nosotros nos debe apurar y ocupar es justamente eso, por ejemplo, el dominio propio, o sea, el cultivar todo aquello que Dios nos ha pedido y nos ha mostrado que debemos cultivar para ser felices, es una forma ya de combatir, de contrarrestar este mal que es real, que está en el mundo. Entonces, pues a grandes rasgos esto fue el panorama histórico, político, filosófico, pero la raíz también está en lo que los masones consideran como teología es la gnosis. Ese es el nombre propio, pero entonces justo esto se combate estando bien firme, pidiéndole pues, al Espíritu Santo que aumente en nosotros la fe, la esperanza, la caridad, y viviendo en ese caminar, en ese volvernos cristianos. ¿De acuerdo? Y eso igual está en las fuentes. Entonces, ahora sí, ya terminamos. Háblenos. Bueno, hay una última cosa que quiero decir, que, bueno, para mucha gente, por desgracia, es difícil, yo no comprendo yo bien por qué, pero para mucha gente es difícil creer que existe una organización con el poder que le hemos atribuido a la masonería. Le cuesta mucho creer que hay una organización mundial o que por lo menos hay un cuerpo político que puede tener injerencia en todo el globo. Y no solo que tenga esa injerencia en todo el globo, sino que además tenga intenciones malignas para con la humanidad. Creen en políticos malos, pero no en una política mala, es decir, una política que tenga la intención de destruir a la humanidad. Entonces, bueno, a mí me parece un poco curioso, por eso también queríamos hablar al principio de todo esto de ciertos acontecimientos que han pasado que nos pueden dar pistas de, pues de malas intenciones detrás de todo eso. Es decir, si está el enemigo en la historia, es decir, el demonio en la historia siempre con malas intenciones para con el ser humano y sobre todo para con los cristianos, y a su vez el demonio puede inspirar al ser humano, es decir, que estos seres malignos, los demonios sí pueden tener cierto vínculo, cierta forma de interacción con el ser humano e incluso comunicarle ideas. Entonces, ¿por qué no creer eh, que existe un gobierno que trata de hacerse mundial, un gobierno de seres humanos y de seres humanos que además buscan el mal? Bueno, a mí eso me parece un poco curioso. No sé si a ustedes les parezca extraño o les parezca normal. ¿Qué piensan? O sea, ¿qué pensaron cuando vieron la publicidad y después cuando fue como muy concreto el link estaba pues conferencia informativa sobre masonería y qué han pensado? O sea, ¿cuál era su expectativa? ¿Qué es lo que les ha producido como toda esta información? ¿Qué piensan? Bueno, alguien había levantado la mano, Sandy pero levantó ya la la mano. bajó. Sandy, tú debes abrir tu micrófono y hablar. Gracias, Giovanna.
Pues, a ver, creo que fueron dos preguntas. Sobre, bueno, la primera que hacía René, sobre por qué actualmente existen aún tantas personas que no creen que existe este tipo de organizaciones o bueno, llamémosle un tipo de forma de gobernar. Entonces, probablemente creo que se debe bastante al bombardeo que se recibe en redes sociales. Ahorita pues realmente ya vivimos en una época en la que a lo mejor pues ya está al alcance de todo el mundo. Entonces, pienso que es un gran peso para muchas personas el ser señalados. Por ejemplo, y más cuando se sacan una nueva palabra, le ponen un significado negativo o un trasfondo negativo. Y entonces, por ejemplo, conspiranoico, ¿no? Ay, es que no, ¿cómo se te ocurre pensar eso? Eres un conspiranoico. Y entonces los que habían sospechado dicen, yo no quiero ser conspiranoico, ¿no? Tienen toda la razón. La mayoría tiene razón. Utilizan su falacia ad populum. Sí, los demás están bien. Entonces creo que probablemente tenga un poco que ver con eso. O sea, con el hecho de que a lo mejor a veces no se quiere ser señalado. Y luego, bueno, retomando la pregunta que hacía Giovanna de qué nos pareció, cuál era la perspectiva, pues la verdad en un principio yo me perdí un poquito porque, bueno, no sabía exactamente a dónde iban, pero de hecho ya ahorita que le vi así como el cuerpo a toda su exposición, me pareció muy completa, porque pues creo que dieron así como todo un panorama histórico de cuáles han sido los principales tipos de forma de pensamiento, cómo se ha atentado contra la iglesia, qué es lo que los masones dicen que son y cómo es que ellos en realidad sí que están atacando a la iglesia, ¿no? Y obviamente pues a quienes pertenecemos a ella. Entonces, bueno, en general la conferencia me pareció muy buena y eso es todo de mi parte. Gracias, Andy. Y bueno, de lo que hemos dicho, bueno, también Giovanni y yo temíamos que ya, o sea, que por el resumen que hemos tratado de hacer, pues que dijéramos cosas que ya supieran. Tal vez no es mucho lo que hemos dado, los datos nuevos que les hemos dado, tal vez ninguno. Eh, no sé, ¿qué piensan? Sí, de las cosas que han dicho, no para nosotros, hablo para mí, algunas sí, más o menos las conocía, pero este panorama histórico me pareció muy bueno. Claro, da a profundizar porque hay muchas ideas que fueron solo nombradas así muy rápidamente. Pero de verdad nunca me habría ocurrido, como dijeron al final, esta relación entre masonería y judaísmo. Y pienso que es un poco un colegamiento un poco, entre comillas, peligroso, ¿no? Porque en la historia hemos vivido muchos momentos antisemita y puede ser peligroso esa idea. No sé, puede ser verdad, puede ser no verdad, pero es muy, puede crear atrito y dificultad en la relación entre iglesia y judaísmo. Entonces, respeto, pero ojalá que no sea así. No, esto quería compartir. No sé si Gabriela quiere. Sí, sí, gracias, hermana. Sí, efectivamente es, perdón, es una información un poco delicada. Pero bueno, lo hemos dicho según las fuentes que hemos consultado, que son también de sacerdotes, es decir, no, no son solo historiadores laicos, sino sacerdotes de quienes hemos obtenido esta información. Y bueno, podemos compartirles la bibliografía si gustan también consultarla. Y claro, o sea, aunque es una afirmación un poco delicada, pues no es nuestra intención de ninguna manera
promover cierta actitud antisemita de ninguna forma. Solo hemos mostrado lo que hemos aprendido a través de cosas también de datos históricos que se pudieran relacionar, que pudieran darnos también ese indicio, o sea, que pudieran decirnos por qué es razonable creerlo así. Y bueno, otra cosa que no mencionamos es que realmente nunca se les revelan todos los secretos a los mismos participantes de las logias. Esto lo que nos indicaría es que la fuerza mayor jerárquica de la masonería podría hallarse fuera de la misma masonería. Perdón, Ricardo alzó la mano, quería decir algo. Perdón, antes, lo siento, voy a interrumpir tantito, antes de que se me olvide. Pero sí, hermano, o sea, tiene razón en que incluso por ahí nos compartían un enlace a YouTube. En YouTube, si ponemos masonería, nos salen como las teorías más locas y elaboradas sobre los masones. Vaya, es un tema que ha dado para marcarlo como de tintes bastante conspiranoicos, y entonces incluso también por esa parte es un poco delicado. O sea, sabemos que pues las personas que se confunden fácilmente por la información sí podrían tomarlo así. Sin embargo, nosotros tenemos también la esperanza, pues justo de que no sea el caso de quienes nos escuchen. Por eso les vamos a compartir la bibliografía, perdón, para que revisen las fuentes. Hay entre esos un texto que se llama La Letra G, y menciona precisamente que la diferencia, por ejemplo, entre una teoría conspiranoica y que podemos encontrar a lo mejor en YouTube en un video así súper extraño, y pues un estudio, un análisis, tiene justamente fuentes, datos cotejables por personas que incluso no son católicos, por ejemplo, que no persiguen como un mismo fin. Entonces, pues sí, más bien lo que tratamos, de repente esperamos que no haya sido así, que sonara como una teoría conspiranoica de esas medias extrañas, sino más bien darles como este análisis y a ustedes brindarles como las herramientas de que se siguen, o sea, de un análisis histórico, político, filosófico, se siguen como, vaya, si lo decimos como conclusión es porque en realidad hay bases histórico-políticas, filosóficas para mencionarlo. Y bueno, no... Sí, entendí su intención, no era un comentario crítico, digo solo, me maravillé de esto y nunca me habría ocurrido. Entonces, por eso digo, le encontré como conclusión un poco, entre comillas, espantosa. No se lo esperaba, fue final sorpresa. Sí, ojalá que no sea así, ¿no? Pero seguramente hay algo de malo atrás de todo esto, ¿no? De todo esto no hay duda. Sí, pero entendí su intención, no digo solo que yendo más allá, si fuera así, sería muy fuerte en la relación entre iglesia y judaísmo. Sí. Ay, pues, pero sí entendí eso, lo que entendía. Muchas gracias. Sí, rasgamos solamente como la superficie, pero creo que igual René lo mencionaba respecto a que son personas así como muy específicas, no es como que los judíos, a lo mejor sí, el error fue ponerle ahí en la diapositiva, los judíos, y tú eres judío, entonces tienes que ver con ellos. No, tampoco ese no es como el mensaje, más bien es que por muchos elementos que los judíos comparten, justamente quienes podrían estar como manipulando y moviendo cosas son parte de, pero no es como que todos. Sí, es bueno también como tener estos comentarios para aclarar este tipo de cosas. Y bueno, ahora sí, Ricardo tenía la mano levantada desde hace mucho tiempo. Tú debes hablar, Ricardo. Ya se me olvidó lo que iba a comentar. Bueno, entonces, ¿quién sigue? Racista, nazi, no es cierto. No, bueno, creo que ya lo comentaste, ¿no? Perdón, yo llegué tarde, ya no alcanzé a escuchar el inicio, pero quería comentar algo que, bueno, ya contestaste la pregunta que le hiciera,
los fundamentos, ¿no? Que lo que comentaban para que no sea algo como que conspiranoico, es importante tener un fundamento, lo que comentabas, Giovanna, y es el punto que quería tocar, pero ya lo aclaraste. Si son solamente personas cristianas, sus bases, pero comentas que no. De hecho, rápidamente, justo o sea, hablamos de cómo es tan complicado incluso para los mismos miembros tener información de niveles más altos, ¿no? Pero también la información que se tiene, como, no sé, de repente muchos detalles de lo que hacen en sus rituales y demás, René puede abundar mucho más en eso, en explicar eso, es porque muchos se han salido, o sea, entran a esas logias a través del uso recto de la razón, de una búsqueda genuina bueno, lo que es la humanidad, lo que es el progreso, o sea, el progreso hacia algo mejor. Se dan cuenta que ese no es el camino. Este libro particularmente de la letra G al principio lo menciona, ¿no? Por ejemplo, se empezó a iniciar en eso, se dio cuenta y vaya, él vio de propias fuentes lo que está mencionando. Ya después él recolectó los datos por su parte. Pero ciertamente la iglesia se ha iniciado así como una denuncia de que esto es real, o sea, va más allá de una teoría conspiranoica que nos podemos encontrar en Facebook o YouTube. Pero sí, les rolamos las fuentes. Por favor, hablen, porque yo tengo problemas con mi computadora y no sé si se congelaron o... Perdón, hace rato nos hacía alguna mención a Liz y Aini, que se incorpora también apenas a las reuniones. No sé si nos quieras decir algo, Alice, de lo que piensas acerca de lo que hemos dicho, qué te pareció, si has aprendido algo. Bueno, creo que no me escuchan. Pero sí, lo que dice Ricardo sí es importante, es decir, pues, o sea, saber que hay fuentes para esto, que no nos hemos sacado nosotros esta información de la manga. Tampoco mencioné otras analogías que se hacen con respecto al judaísmo, que es precisamente la de la reconstrucción del templo. Se sabe que los judíos, bueno, al no creer en el mesianismo de Cristo, esperan la reconstrucción la nueva erección del templo de Jerusalén. Un templo que no tiene que ser precisamente un edificio, literalmente, sino una nueva sociedad o un nuevo orden donde ellos recuperen su estatus de pueblo elegido. Lo que mencionaba Giovanna también de la letra G, ellos usan mucho, los masones usan mucho la palabra en inglés de Dios, que es God, pero tampoco les dicen a sus miembros que en realidad lo que para ellos representa, al menos para las más altas jerarquías, representa más bien unas siglas, God, que son las siglas G-O-D, que en realidad son las iniciales. René, tienes apagado el micrófono. No se oye, dices algo de las siglas G. ¿Podrías activar tu...? Gracias. Sí, alguien me desactivó el micrófono, creo. Te quedaste en las siglas. Sí, las siglas de Dios en inglés, que es God, o más bien la palabra God en inglés se usa, pero como siglas para los masones, es decir, ya no representa para ellos la palabra Dios, sino las tres palabras hebreas que son Gomer, Os y Dabar, que significan sabiduría, fuerza y belleza, también palabras hebreas asociadas al judaísmo. Pero bueno, estos son solo algunos indicios, o sea, tampoco es que esto diga de manera perentoria que, por lo menos de estos datos, no digamos de manera perentoria, se puede sacar la conclusión de que los judíos están definitivamente detrás de la masonería.
Pero bueno, aparte de estos indicios que he mencionado, hay otros. A lo mejor Bueno, otro indicio podría ser que en realidad la masonería se opone mucho a la iglesia católica. Y entonces, bueno, pues vemos que los judíos ortodoxos pues nunca han aceptado a Jesús como Dios, ¿no? Entonces, y de hecho hicieron al principio una persecución de los cristianos. Y también se podría ver que en realidad eso que cuando la masonería acepta, porque bueno, sí pide a sus integrantes que crean en Dios, o sea, les dice, no importa en qué Dios creas, pero sí tienes que creer en Dios, o sea, eso sí es un requisito, no aceptan ateos, hasta donde tengo entendido. Y ahora lo que pasa es que cuando tú dices que aceptas a cualquier persona que cree en Dios, pero ese Dios no es definido, entonces la palabra Dios pierde su significado, porque entonces Dios pasa a ser cualquier cosa. Entonces, a la hora que Dios pasa a ser cualquier cosa, es confundido, hay una confusión entre la criatura y el creador, porque en lugar del creador yo puedo poner a una criatura como si fuera el creador, y por tanto hay una destrucción de Dios, es decir, hay una reivindicación de Dios, pero a la vez se le destruye al no definirse, al no definirlo. Y en cierta manera esto está conectado también con algo del judaísmo, porque ciertas corrientes del judaísmo, aunque hablan de Dios, en realidad ya no creen en Él. Ya no creen en Él en el sentido de cómo ponen los atributos de Dios. Y esto, por ejemplo, se da en una interpretación de la Cábala, en donde el pensamiento de Dios de ciertos judíos viene a asimilarse o viene a ser muy parecida a la filosofía del idealismo hegeliano, del idealismo alemán. Es decir, un absoluto que está como en desenvolvimiento, que está en constante devenir. Y esto ya no es en realidad Dios, es como si mantuvieran la palabra, pero ya no mantienen la idea. ¿Sí? Bueno, a propósito, bueno, después a lo mejor les paso un video sobre eso. Pero bueno, sí me parece que puede haber ahí unas conexiones entre la masonería y el judaísmo. Otra cosa por la que pienso que sí podría haber esta conexión es porque para que haya un proyecto a largo plazo, o sea, para que haya, la masonería es como un proyecto a muy largo plazo dentro de la historia. Es decir, se habla, por ejemplo, de la intención que tienen de establecer un nuevo orden mundial, ¿no? Es decir, un nuevo estado de cosas, unas nuevas sociedades que esté basado en otros valores que en realidad serían antivalores. Y bueno, René hablaba al principio de que la masonería, bueno, busca destruir lo que nos hace propiamente humanos. No sé si realmente busque eso, o si lo buscan, no sé si ellos lo crean, pero lo que podríamos ver es que si se puede llevar a cabo un proyecto como el que tiene la masonería sin meter una cuestión religiosa, ¿no? Es decir, si en el fondo no lo que mueve a estas personas, a estos hombres, es un profundo sentimiento religioso que puede estar equivocado, es decir, puede estar encaminado a un falso Dios, ¿sí? Creyendo que es el verdadero. Es decir, por ejemplo, puede haber un conjunto de hombres de las élites más poderosas que creyendo que el cristianismo es falso porque Jesús es un Mesías falso, lo quieren realmente atacar porque piensan que eso es en realidad ha traído un freno o es una cosa que todavía no permite que la sociedad se desarrolle plenamente. Y bueno, en ese sentido yo creo que puede estarlos animando un profundo sentimiento religioso. Bueno, justo, gracias Miguel por tu participación. Me ha hecho pensar precisamente en recordar los tres niveles, ¿no? De los que hablábamos. Por eso se recomienda muchísimo, o sea, empezar primero justo por esa parte, lo histórico, lo político, lo filosófico, y este nivel ya es más como lo teológico. Entonces, de repente, si nos metemos a ese, pues claro, habría que explicar muchísimas otras cosas que primero pues hay que comprender
como la superficie, ¿no? Entonces, quizá es, por eso quisimos también empezar por esa parte. Para quienes les interese como conocer más, sería bueno empezar por ese aspecto histórico, político, después filosófico, y ya después, teológico. Esa es la recomendación. Igual en la bibliografía que les vamos a compartir, al menos esa recomendación yo la saqué de ahí, entonces la van a encontrar. Sí. René, ¿ibas a decir algo? Sí, me acabo de acordar de algo que no mencioné, que es el carácter satánico de la masonería. O sea, esto ya independientemente de quién controla la masonería, la misma masonería tiene un carácter satánico. Cuando realizan ciertos ritos, porque ellos hacen muchos ritos, ritos de iniciación, ritos para dar una nueva jerarquía o un nuevo cargo a sus miembros, hablan mucho de Cristo, principalmente de Cristo, y hablan mucho de Dios Padre también, como si fueran traidores, como si en realidad ellos no fueran el verdadero Dios. Y hablan de que el traicionado, la víctima, es el verdadero Dios, es aquel a que hay que rendirle culto. Y bueno, ¿de quién están hablando? Pues de Satanás. Hay un rito sobre el que hemos leído también, que ellos hacen y que consiste en llevar una cruz y pisarla, es decir, romperla a pisotones, y mientras se rompe esta cruz a pisotones, se profieren palabras que tienen que ver con eso, o sea, con atribuirle el carácter de traidor a Cristo y tratar de elevar por encima de Cristo pues al enemigo o al que ellos ven como víctima o como el traicionado. Entonces, claro, esto también tiene que ver con lo que nos menciona Miguel, de la desviación del entendimiento de Dios. Es muy cierto que cuando nosotros decimos que creemos en Dios, pero esa idea que tenemos de Dios está despojada de los atributos del verdadero Dios, eso en lo que creemos ya no es Dios. Y mucha gente podría incluso, y esto se ve también mucho en la nueva era, podría incluso hablar de un ser al que ellos llaman Dios y un ser que tiene muchas características pues demoníacas. Es decir, un ser que viene a decirme que yo soy absoluta bondad, que no tengo por qué obedecer a nadie, que no estoy ligado por deber a ninguna moralidad. O sea, todo esto pues son ideas, son rasgos satánicos. Y cuando alguien le llama Dios a eso, pues es claro que aunque le llame así, no está creyendo en Dios. No tiene en mente el concepto que tiene en la mente, más bien, no se corresponde con el verdadero Dios. Pero bueno, esto no sobre el carácter, más bien sobre el control del judaísmo sobre la masonería, sino sobre el puro carácter demoníaco de la masonería. Bueno, ¿qué piensan? ¿Esta información los impactó tanto que se quedaron sin palabras? Ahí podríamos preguntarnos, por lo menos yo me pregunto, ¿no? Si el judaísmo está detrás de la masonería, o sea, el judaísmo que se supone que, sin importar que ellos tengan malas intenciones para con los cristianos, para con el mundo cristiano, pues deberían por lo menos tener la noción de Dios, tener la noción de la obediencia a Dios, o sea, la obediencia como pueblo judío que son, ¿no? Como pueblo elegido que ellos creen todavía ser. Entonces, ¿por qué la permisibilidad de su parte de que el carácter primordial de ese instrumento suyo sea demoníaco? O sea, yo por lo menos me pregunto eso. No sé si a alguien se le ocurra una respuesta o también se llegan a preguntar lo mismo. Pues, no, creo que ya. ¿Cuál es la pregunta? No era pregunta, o sea, yo más bien estaba diciendo que por lo menos yo sí me pregunto que si el judaísmo está detrás de la masonería,
O sea, el judaísmo que se supone que cree en Dios porque permitiría, y no solo permite, sino que promueve incluso que su instrumento, la masonería, tenga un carácter primordialmente satánico. O sea, como decir que el judaísmo quiere hacer al demonio su aliado en la guerra en contra del cristianismo. Bueno, es que el judaísmo en cierta manera es satánico, yo diría, porque aunque es el pueblo que eligió Dios precisamente eh, para dar una educación al mundo, para transmitir la religión y el pueblo del cual surgiría el Mesías, pues recordemos que finalmente es ese mismo pueblo el que termina matando a Jesús, ¿no? Y el que termina no creyendo a pesar de las evidencias, es decir, de los judíos que se resistían a pesar de la evidencia de los milagros. Entonces, sí, no está operando ahí algo satánico cuando ellos deciden llevar a la muerte a un inocente, ¿no? Es decir, a Dios, a ponerse a la verdad. Está ya operando desde ahí algo satánico, ¿no? Entonces, pues pienso, yo no soy muy conocedor de eso, pero pienso, hay una separación del pueblo de judío de Dios, ¿sí? Es decir, a pesar de que es el pueblo elegido, hay una separación, que bueno, que incluso se dice que al final de los tiempos, bueno, va a haber esta reconciliación, ¿no? Es decir, cuando se va a convertir el pueblo judío al catolicismo. Pero mientras tanto, pues hay una separación. Entonces no le vería lo extraño. Yo recordé, hay una parte del Evangelio donde le hacen unas preguntas a Cristo y él le responde a unos judíos, de hecho, les dice, ustedes son hijos del demonio. No sé, pudiera estar relacionado también eso. O sea, ellos como que le quieren atribuir algo malo a él y creo que es por ser de donde es, creo que es por ser de Galilea y, y es cuando o sea, como que le dicen, tú no eres hijo de David o algo así le dicen, no recuerdo bien, espero no estar diciendo tonterías, pero bueno, algo así le dicen, ¿no? Como que él no tendría por qué ser el Mesías si no desciende de esa estirpe. Entonces él le responde, ustedes son hijos del demonio. No se pudiera estar relacionado. Bueno, yo aquí voy a intervenir justo porque sí creo que para llegar por ejemplo, a un análisis así, ya tendría que ser pues muchísimo más profundo, con más elementos, así como es que yo lo entiendo, lo que Jesucristo condena, bueno, lo que yo entiendo, lo que he leído, que se interpreta, lo que Jesucristo condena es más bien la actitud farisea. Y eso lo puede ser un judío, lo puede ser un cristiano, lo puede ser un católico, y eso es justo como lo que él dice, eso está mal, claramente está mal. Entonces, sí, por eso también me parece muy importante que, pues para quienes quieran como seguir profundizando en este conocimiento, si se empapen como de esta primer capa, de lo histórico, lo político, incluso lo filosófico, es decir, ir como desmenuzando las ideas, eh, sí, para comprender más, pero incluso en la parte teológica, digamos, práctica, o sea, en la vida espiritual, eso se puede vivir justamente estando como bien enraizados en Jesucristo, o sea, nosotros y bueno, ya que sabemos quién es, sabemos dónde está, sabemos cómo acercarnos a Él, vivir nuestra vida de sacramentos y demás, eso sí me parece algo como muy real, muy tangible, algo que Él ha puesto en nuestro corazón. Las hermanas no me dejarán mentir, porque son hermanas. Sí, entonces eso me parece que sí es algo que está bastante firme, como ese llamado a tener una vida espiritual sólida, una relación pues con el Dios vivo y, y sí, esa es como la invitación. Celia Palacios, me parece que ya habíamos tenido el gusto de que estuvieras con nosotros en
otra sesión. Qué bueno que estás en esta. Pues es ya un poco tarde. No sé si alguien tenga algún otro comentario, quiera seguir como comentarlo, o pues ya, finalizamos esta sesión. Si nadie más tiene algún otro comentario. Es como tú dices, Giovanna, como la importancia de la solidez de nuestra vida espiritual, porque igual haríamos la pregunta que hizo René para con cada uno de nosotros. Yo sabiendo que soy bautizada, hija de Dios, amada por Dios, y permito que constantemente haya caídas en mi vida, esa sería la misma pregunta. En teoría, sabemos que somos bautizados, somos hijos, somos amados de un Dios, de un Padre. Y entonces la pregunta sería, entonces, ¿por qué permito que el enemigo juegue en mi vida? ¿Por qué le permito que entre en mi vida? Es la misma pregunta para con cada uno. Es claro que el pueblo de Israel fue el pueblo elegido, amado por Dios, y aún así lo sigue amando. Aquí la importancia de no generalizar también, porque así como judíos católicos caemos, pero eso no quiere decir que la esencia la haya tenido el demonio, sino que en la esencia está el llamado, el amor de Dios. Y después, claro que la responsabilidad entra en cada uno, en cómo responde y corresponde a este amor y este llamado que Dios nos hace constantemente para vivir en el verdadero bien. Y también una última cosa, como aquí también la cosa de cuestionarnos como católicos, porque aquellos que entran a ese tipo de logias, pues como dijeron ustedes, entran con este espíritu de buscar la fraternidad, la igualdad y todo ese tipo de valores que después vienen distorsionados. Quiere decir que de verdad en el hombre que acepta esto, hay esta sed de eso, y deberíamos nosotros católicos saciar esa hambre, esa sed que tiene el hombre. Entonces una cosa también que nos cuestiona para mi actitud, ¿qué hago yo como iglesia para, entre comillas, digo saciar, porque solamente Dios sacia esa sed que cada uno tiene de fraternidad, de igualdad, de justicia, de amor? Pero ¿qué hago yo como bautizada, como bautizado, para colaborar a la sed que tiene el hombre de esto, que tiene de amor, de fraternidad, y que a veces busca otro tipo de cosas por no encontrarlo en la iglesia? Digo, es una cosa que también creo que nos entra a cuestionar a cada uno de nosotros como bautizados. Bueno, listo ya. Ya, no, ya. Muchas gracias, hermanas. Pues sí, es muy importante no perder de vista nuestra espiritualidad y bueno, también contemplarnos a nosotros mismos. O sea, ver si nosotros mismos no seremos cómplices de alguna manera de las mismas cosas que estamos aquí hablando o criticando. Bueno, pues ya nos tenemos que ir porque ya es muy tarde. Les agradecemos por su paciencia y su espera hasta esta hora y su participación. Y bueno, esperamos verlos en la próxima sesión, que es casi dentro de un mes, donde vamos a hablar de otros temas. Me parece que vamos a hablar de socialismo y comunismo y de marxismo, claro. Pero bueno, ya nos veremos en esa ocasión. Muchísimas Muchas gracias. gracias. A ustedes, bonita noche. Descansen. Chicos, pórtense bien.